Un saludo, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra. Mi nombre es Hamlet Fernández y soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En esta ocasión les propongo que reflexionemos sobre una performance realizada por el artista cubano Lázaro Saavedra en Quito, Ecuador, en el año 2018. La acción, que al finalizar se convierte en instalación, se titula, como están viendo en pantalla, Mártires. Lázaro Saavedra es de esos artistas imprescindibles en el panorama del arte cubano contemporáneo desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad. Tiene piezas que han marcado época en Cuba, que hoy son clásicos rotundos, y no dudo en afirmar que Mártires es una de ellas, una obra que nació siendo un clásico. La conocí en Facebook como por casualidad, al tropezarme con un puñado de imágenes publicadas por Saavedra en su muro, y fue electricidad pura lo que sentí. No puedo imaginar cómo sería la experiencia en el ambiente creado en la galería, con el artista de cuerpo presente ejecutando su puesta en escena. Sobre ese césped artificial, Lázaro Saavedra echó a rodar 2.077 pelotas de golf, que es el número aproximado, según cifras oficiales, de jóvenes cubanos muertos en la guerra de Angola entre los años 1975 y 1991. Ese simple dato nos pone los pelos de punta, porque la gesta militar de Fidel Castro en África, no solo en Angola, es un tema altamente sensible y controversial, tanto en términos humanos como políticos. Un drama profundo para muchas familias cubanas, un trauma psicológico para muchos soldados que lograron al menos regresar con vida, pero trastornados por la experiencia de la guerra. Y para el gobierno cubano es un tema tabú, eso no es secreto para nadie, un tema sobre el que está prohibido discutir abiertamente y de forma pública. Hay muchas cosas que todavía no sabemos de esa guerra, pero sí hay una pregunta que se hace con el tiempo cada vez más ineludible. ¿Qué sentido tuvo todo aquello? ¿Para qué esa guerra? ¿Con qué fin fueron enviados tantos jóvenes cubanos que perdieron la vida? ¿Hay manera posible de justificar esa tragedia desde el presente? Antes de comenzar a golpear las pelotas de golf contra la pared del fondo, el personaje de la puesta en escena pasó por una fase preparatoria de meditación. Aquí vemos al artista en una postura vertical perfecta, como si de un obelisco conmemorativo se tratara. Pero si se fijan bien, ese obelisco, esa especie de columna humana, forma una cruz perfecta con la palabra mártires. Esta es sin dudas una metáfora bíblica, muy utilizada por el arte cristiano occidental. Una cruz subliminal como esta es una manera de hacer presente a Cristo sin tener que representarlo de manera explícita. Y con este símbolo se introduce la idea cristiana del sacrificio, del martirologio, del ser único que está dispuesto a morir por la salvación de los demás. Aquí, por supuesto, estoy especulando. Ignoro si esa fue la intención de Saavedra, pero es una lectura posible entre otras. Observen el aspecto del personaje en esta primera parte del performance. Esta imagen tan sugestiva está muy conectada con valores que comparten varias religiones. Con barba y pelo largos, apenas vestido, meditando, Lázaro encarna la imagen de la asceta, del monje, del ermitaño, del sabio, del sensei, en definitiva, de un ser puro despojado de toda carga material, de todo interés espurio. Y esa imagen es muy cercana también a la del guerrillero revolucionario, sobre todo de los años 60. Ese guerrillero con una ideología comunista, con una conciencia de hombre nuevo dispuesto a combatir hasta la muerte contra el mal encarnado por el capitalismo. También, antes de comenzar a disparar bolas, el artista hace un saludo típico de las artes marciales denominado Shomeri Rei, no sé si se pronuncia así exactamente, que tiene lugar, es un saludo que tiene lugar tras el momento de meditación del inicio y final de cada entrenamiento, una especie de reverencia a la esencia infinita. Por tanto, saber incorpora aquí la idea del guerrero, que se prepara para la batalla y saluda a los que ya sacrificaron su vida y descansan en la eternidad. Miren qué tejido simbólico más complejo, y apenas estamos en el comienzo del performance.
Recuerden, se trata de 2077 pelotas de golf y debemos imaginar que cada una de ellas dejó su marca en la pared. Por tanto, tenemos esas 2000 muertes metafóricas estampadas sobre la palabra mártires, representadas por hoyos, heridas de color rojo. La primera sesión de este ritual termina con el guerrero sobreviviente, agotado, sudado, sucio, que posa con el campo de batalla a sus espaldas, la sangre aún fresca, los vacíos creados por las muertes allí como huellas para siempre. Esta es una imagen condensada del hecho histórico en su aspecto más crudo y dramático, como solo lo puede lograr el arte. Más de 2000 muertos, siendo conservadores, le costó al pueblo de Cuba, a las familias cubanas, la guerra en Angola. Y la imagen nos pone de golpe ante una encrucijada. ¿Se trata de mártires o de víctimas? A partir de este momento comienza un proceso de transformación. El artista se pela y se afeita, se lava el cuerpo y comienza a vestirse con short, pullover, gorra, medias y tenis, guantes blancos. Toma de nuevo el palo de golf y comienza lo que metafóricamente pudiéramos entender como otro ciclo histórico. A partir de aquí entramos en la dimensión del simulacro, de la impostura, de la simulación oportunista. El guerrero, el ser puro, el asceta, la imagen viva del sacrificio, se ha transformado ahora en un glamoroso militar que se pone su mejor traje deportivo para jugar al golf, el deporte de los millonarios, ese que le gusta tanto a Donald Trump, por ejemplo. Miren los detalles del vestuario, los grados militares se transmutan en marcas de lujo, y el performance termina en esta escena instalativa, un maniquí vestido con el ajuar militar deportivo. Ese maniquí tiene enfrente la historia, la tragedia humana, la sangre, las muertes, el sacrificio. Pero este ser superfluo ni medita ni reverencia a los mártires. Solo fija su atención en la pelota de golf. Una imagen fría, frívola, vaciada de contenido. Una impostura que hace que todo pierda sentido. No voy a extenderme aquí en lo que todo el mundo sabe. La vida de millonarios que se dan las pocas familias que controlan el poder en Cuba. Y la manera en que Raúl Castro convirtió a sus generales en gerentes, en grandes empresarios, hasta el punto en que los militares gestionan hoy más del 80% de la economía cubana, una anomalía nunca vista en país alguno. Pero esta obra de Lázaro Saavedra nos permite reflexionar sobre un fenómeno aún más complejo, que es transversal al proceso de más de 60 años que ha experimentado el poder en Cuba. Esta imagen es una elipsis tremenda. Aquí tenemos condensado el origen y el final. En el medio, omitido como causa ausente, está todo el proceso histórico. El proceso en el que la utopía revolucionaria y el idealismo de tantos jóvenes que dieron la vida por ella comenzó a ser sustituida por el pragmatismo de un poder cada vez más centralizado, conservador, autoritario, hasta su consumación totalitaria. La imagen del barbudo con el cuerpo enlodado, con esa expresión tan dura de inmolación en el rostro, me remite a las últimas imágenes que se conocen del Che Guevara, cuando fue capturado y asesinado en Bolivia. La otra imagen es la del poder estetizado, acomodado en sus privilegios, el poder banal, vaciado de contenido, de legitimidad, al que solo le interesa la autopreservación de sus privilegios. Porque hay un momento en todo proceso político en el que, como sentenciara el filósofo Bertrand Russell, gran parte de lo que aparenta ser idealismo es amor encubierto al poder. Eso es justamente lo que sucede hoy en Cuba, y esta obra de Lázaro Saavedra nos lo abre a la comprensión de manera tan dramática y sutil a la vez. Mientras la maquinaria propagandística se empeña en seguir hablando de socialismo, la familia real y los altos mandos militares juegan al golf, entre otros exquisitos divertimentos. Por su parte, los muertos del pasado y los de los desastres del presente están a nuestras espaldas, y la pregunta seguirá martillando en la historia: ¿mártires o víctimas?
Amigas y amigos, sé que he dicho apenas muy poco de todo lo que se pudiera reflexionar a partir de esta obra de Lázaro Saavedra, que en mi opinión nació ya como un hito del arte cubano contemporáneo. Así que les invito a dejar sus propias interpretaciones en los comentarios, porque recuerde, una obra de arte hace hablar a un tema, a un fenómeno, pero quien lo logra es, en definitiva, el intérprete, es decir, nosotros. Mejor si lo hacemos en colectivo. Así me despido. No deje de seguir nuestros comentarios, comparta y dé un like.